Ok, tenemos un ejercicio, me dice, se prepara una solución disolviendo 18.5 gramos de ácido clorhídrico en 662 mililitros de solución. Determinar el pH. Me están diciendo determinar el pH de esta solución del ácido clorhídrico. Tenemos los pesos atómicos aproximados del hidrógeno y del cloro, que serían 1 el hidrógeno y cloro 35. Entonces, para calcular el pH, ¿qué necesitamos? Sabemos que el pH va a ser igual a la concentración de hidrógeno, que sería menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, como no tenemos la concentración de hidrógeno directamente, me están diciendo, tengo los gramos de el soluto. Entonces tenemos que calcular primero la concentración del ácido clorhídrico. Sabemos que la concentración del ácido clorhídrico va a ser igual a ¿quién? Sabemos que la molaridad sería igual a, vamos a poner M mayúscula, va a ser igual a N, que sería el número de moles de soluto, vamos a poner N de soluto, entre el litro de solución. Correcto. Como me están diciendo que tengo 18,5 gramos, esos 18,5 gramos lo debemos transformar en moles. Para transformarlo en moles tenemos que calcular el peso molecular del ácido clorhídrico. Sabemos que el hidrógeno pesa 1 y el cloro pesa 35. Por lo tanto, el peso molecular podríamos decir que son 36 gramos sobre mol. ¿Sí? Ahora, para calcular los moles, ¿qué hacemos? Colocamos 18,5 gramos del ácido clorhídrico, multiplicamos por el peso molecular. Sabemos que el peso molecular es 36 gramos, entonces colocamos gramos abajo, 36 gramos y un mol arriba. Entonces se cancela gramos con gramos del ácido clorhídrico y me quedarían moles del ácido clorhídrico. 18,5 entre 36 me daría, sería igual a 0.51 moles del ácido clorhídrico. Ahora, como ya tengo los moles, me faltan los litros de solución. Sabemos que tengo un volumen de 662 mililitros. Esos mililitros los podemos transformar a litros multiplicando, vamos a hacer acá, o sea, 662 mililitros podría ser también 662 por 10 a la menos 3 litros. Si contamos sería 1, 2 y 3, sería equivalente a 0.6, poner 6, 6, 2, 662 litros. Correcto. Entonces, ahora vamos a hacer la división de la molaridad. La molaridad me quedaría igual del ácido clorhídrico, molaridad del HCl, va a ser igual a los moles. Los moles son 0.51 moles entre 0.662 litros de solución. Hacemos la división, me quedaría 0.77 molar. Me quedaría 0.77 molar. Entonces ya tengo la concentración del ácido clorhídrico, pero me están pidiendo para calcular el pH la concentración de hidrógeno. Entonces escribimos la reacción. Sabemos que el ácido clorhídrico se disocia completamente en un ácido fuerte, el HCl, ¿sí? Se va a disociar en hidrógeno más cloruro. Correcto. Entonces la concentración, la inicial que tenía era de 0.77 inicial. Vamos a poner aquí inicial 0.77, aquí 0.0. En el cambio sería menos 0.77, aquí sería 0.77, ya que se formó completa, se disoció completamente el ácido clorhídrico en iones hidrógeno y cloruro, y 0.77 iones cloruro. Por lo tanto, entonces me quedaría como resultado, esto se cancela, positivo con negativo, me quedaría aquí 0, y aquí me quedaría la concentración de hidrógeno, sería 0.77. Ahora, como ya tengo la concentración de hidrógeno del ácido clorhídrico, entonces calculamos el pH. El pH sería igual menos logaritmo de 0.77, sacamos la cuenta, 0.11. Entonces el valor del pH sería igual a 0.11.
Correcto, es un pH ácido, como vemos acá. Y así quedaría resuelto este ejercicio de pH. Tenemos un segundo ejercicio, me están diciendo qué cantidad en gramos de hidróxido de sodio se necesita para preparar 546 mililitros de solución con un pH de 10. Entonces, me están pidiendo calcular los gramos de soluto de la solución de hidróxido de sodio. Primero debemos calcular, ¿sí?, la concentración. Tenemos el pH 10. Sabemos que el pH es igual a 10. Debemos primero determinar el valor del pOH para determinar la concentración de los OH que tengo acá en el hidróxido de sodio y después determinar los gramos que ya tengo. Entonces, sabemos que pH es igual a 10. Entonces, sabemos que la suma del pH más el pOH va a ser igual a 14. Yo puedo despejar el pOH. El pOH va a ser igual a la resta de 14 menos el pH. Si resto, me quedaría que el pOH va a ser igual a 14 menos 10. Por lo tanto, el pOH sería igual a 4. Correcto. 14 menos 10 me quedaría 4 el pOH. Ahora, como ya tengo el pOH que es 4, sabemos que la fórmula del pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de OH o hidroxi. Correcto. Entonces, si es la concentración, sustituyo. Se me quedaría que 4, colocamos que 4 va a ser igual a ¿quién? A menos logaritmo de la concentración de hidroxi o OH, ¿verdad? Aplicamos antilogaritmo, como hemos hecho anteriormente. Ponemos 10 elevado a la 4, va a ser igual a 10 elevado a la menos logaritmo de la concentración de OH o hidroxi. Correcto. Como está negativo, es propiedad de potenciación inversa, pasa a denominador. Entonces me quedaría que, reescribiendo, me quedaría 10 elevado a la 4 va a ser igual a 1 entre 10 elevado a la logaritmo positivo por la concentración de OH. Correcto. Entonces, como tengo esta expresión, como hemos dicho, que es la misma elevado a la misma base, esto es 1. ¿Sí? Esto es 1, este valor. Entonces me quedaría que 10 elevado a la 4 va a ser igual a 1 entre la concentración de OH, que sería el hidroxi. Si está dividiendo, pasa multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, me quedaría que la concentración de OH o hidroxi está dividiendo, multiplicando, me quedaría por 10 a la 4 va a ser igual a 1. Correcto, porque esto pasó para acá. Entonces me quedaría que ahora necesito despejar la concentración de OH. 10 a la 4 pasa dividiendo. Entonces me quedaría que concentración de OH o hidroxi va a ser igual a 1 entre 10 a la 4. Correcto. Y 1 entre 10 a la 4 es equivalente a 1 por 10 a la menos 4. Entonces podemos decir que la concentración de hidroxi va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4. Correcto. Un valor. La concentración de hidroxi que yo tengo acá sería 1 por 10 a la menos 4. Entonces, como ya tengo la concentración de hidroxi de los OH, sabemos que, ponemos la reacción, el hidróxido de sodio se disocia completamente, ya que es una base fuerte. Entonces, la concentración, como se disocia completamente en OH, en hidroxi y iones sodio, entonces la concentración que yo tengo acá de OH va a ser igual que la de hidróxido de sodio, que la que tenía inicialmente. Entonces vamos a colocar que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 molar. Correcto. Si ya tengo la concentración de la solución de hidróxido de sodio y tengo el volumen, puedo calcular los moles. Entonces sabemos que, vamos a escribir, que la molaridad va a ser igual a los moles de soluto, STO soluto, entre litros de solución. Correcto, pero necesito calcular los moles solutos. Si está dividiendo litros de solución, pasa multiplicando. Entonces me quedaría que los moles solutos
NaCO, los moles de hidróxido de sodio, va a ser igual a la molaridad por el volumen, por los litros de solución. Ahora sustituyo. La molaridad es 1 por 10 a la menos 4. Entonces me quedaría, vamos a escribir acá, me quedaría 1 por 10 a la menos 4 molar, que sería mol sobre litro, entre 546 por 10 a la menos 3, ¿no? Sería por 546 por 10 a la menos 3 litros. Estoy diciendo a la menos 3 porque estoy transformando mililitros a litros. Estoy colocando una notación científica a la menos 3. Entonces litro se cancela con litro y me quedaría mole. Entonces me quedaría 10 a la menos 4 por 10 a la menos 3, potencia igual a base, se suman los exponentes. Tengo menos 4, menos 3, me quedaría menos 7 por 1. Entonces me quedaría 546 por 10 a la menos 7. 546 por 10 a la menos 7 moles de hidróxido de sodio. Pero no me están pidiendo moles, sino me están pidiendo los gramos de ese hidróxido de sodio. Sabemos que el sodio tiene un peso aproximado de 23, el oxígeno 16, hidrógeno 1. Entonces si sumamos, si sacamos el peso molecular del hidróxido de sodio, sería 23, que es un sodio, más un oxígeno, que sería 16, más un hidrógeno. Me quedaría 6, 3 son 9 y 1 son 10, 0 llevo 1. Me quedaría 40 gramos sobre mol. ¿Correcto? Entonces, si ya tengo los moles de hidróxido de sodio, puedo calcular los gramos que yo tengo. Entonces, para calcular esos gramos me quedaría, podemos calcularlo acá, me quedaría 546 por 10 a la menos 7 moles de hidróxido de sodio por el peso molecular, que serían 40 gramos sobre mol. Pongo gramos arriba, 40 gramos, y abajo me quedaría un mol de hidróxido de sodio, pesa 40 gramos, mol se va con moles, y me quedaría 546 por 10 a la menos 7. Eso me daría, sacamos la cuenta, me quedaría que los gramos de hidróxido de sodio, gramos de NaOH, sería igual a 2.184 por 10 a la menos 3 gramos de el hidróxido de sodio. Y así quedaría resuelto este ejercicio de cálculo de los gramos de la solución del pH. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.